Mis hermanos de la Iglesia del Sembrador, que Dios les bendiga grandemente. Continuando con nuestros estudios de discipulado, en esta ocasión vamos a hablar de Timoteo, este joven hombre de Dios que fue tomado por el apóstol Pablo para hacerlo también un miembro de su comisión evangelística, digámoslo así. ¿Y quién fue Timoteo? ¿Cómo llegó al Evangelio? Es lo que vamos a ver en este estudio con la ayuda del Señor. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé predicaron en Listra y tuvieron éxito en medio de la persecución. Y durante ese ministerio, una judía llamada Loida y su hija Eunice se convirtieron a Cristo. Eunice estaba casada con un gentil, con el cual tuvo a Timoteo, quizás su único hijo. Evidentemente Timoteo había sido instruido en la religión judía. Para su padre había rehusado que fuera circuncidado. Una estrecha relación se desarrolló desde el principio entre Pablo y Timoteo. Cuando Pablo regresó a Listra en su segundo viaje, halló que Timoteo era un miembro de la iglesia y muy estimado entre los líderes allí en Iconio. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo añadió a Timoteo a su comitiva apostólica. Pablo visitó Éfeso alrededor del año 63 después de Cristo. Y a continuación de ser liberado de su primera prisión romana, poco después se marchó, dejando a Timoteo a cargo de la iglesia en ese lugar. Probablemente escribió la carta alrededor del año 64 o 65 después de Cristo. Por lo tanto, sabemos entonces que esta carta es una carta, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo. Él es el autor de ella. Y el tema principal que vamos a encontrar aquí en esta carta es la sana doctrina y la piedad. Primera y segunda de Timoteo y Tito, comúnmente conocidas como epístolas pastorales, son de Pablo. Primera de Timoteo 1.1, segunda de Timoteo 1.1, Tito 1.1. A Timoteo en Efeso y a Tito en Creta. Respecto al cuidado pastoral de las iglesias, algunos críticos han objetado que Pablo sea el autor de esas epístolas, pero la iglesia primitiva las colocó entre las epístolas auténticas de Pablo, aunque se notan diferencias de estilos y vocabulario en las epístolas pastorales al compararlas con los demás escritos de Pablo. Pudieron explicarse de manera convincente por la edad avanzada de Pablo y su preocupación por los ministerios de Timoteo y de Tito. Pablo escribió Primera de Timoteo después de los acontecimientos relatados al final de Hechos. El primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Hechos 28. Al parecer terminó con su liberación, Segunda de Timoteo 4, 16, 17. Poco después, según Clemente de Roma, Pablo fue desde Roma hacia el oeste, hasta España, y cumplió allí un ministerio que había deseado por mucho tiempo. Romanos 15, 23, 24, 28. Según la información de las epístolas pastorales, Pablo regresó luego a la región del mar Egeo, especialmente Creta, Macedonia y Grecia, para seguir la evangelización durante ese tiempo. Pablo comisionó a Timoteo como su representante apostólico en Efeso y a Tito para lo mismo en Creta. Pablo escribió su primera epístola a Timoteo desde Macedonia y poco tiempo después la escribió a Tito. Después Pablo volvió a estar preso en Roma y durante ese tiempo escribió la segunda epístola a Timoteo poco antes de su martirio.
Propósito de la carta. Pablo tenía un propósito triple al escribir a Timoteo. Primero, exhortar a Timoteo acerca de su vida y su ministerio. Instar a Timoteo a defender la pureza del Evangelio y sus santos principios de la corrupción de los falsos maestros. Y tres, dar a Timoteo instrucciones respecto a varios asuntos y problemas eclesiales de Efesios. Una de las principales preocupaciones que Pablo comunicó a su joven ayudante es que Timoteo contendiera seriamente por la fe y refutara las falsas enseñanzas que estaban diluyendo el poder salvador del Evangelio. 1 Timoteo 1, 3, 7 y 6, capítulo 6, 3, 5 y 20. Pablo instruye también a Timoteo sobre los requisitos espirituales y de carácter de los dirigentes de la iglesia y proporciona un cuadro completo de la clase de personas que pueden llegar a ser dirigentes espirituales de la iglesia. En otras cosas, Pablo instruye a Timoteo sobre las relaciones con los diversos grupos dentro de la iglesia, como las mujeres, capítulo 2, versículos 9 y 15, y capítulo 5, versículo 2. Las viudas, capítulo 5, versículos 3 y 16. Los ancianos y los jóvenes. Los que predican y enseñan. Los esclavos. Los falsos maestros y los ricos. Pablo da a Timoteo 5 instrucciones claras para cumplir. En esta epístola, Pablo manifiesta su afecto a Timoteo, su convertido e hijo en la fe, y establece una norma excelente de piedad para la vida de Timoteo y de la iglesia. Esta epístola tiene 4 características principales. Se dirige directamente a Timoteo, representante de Pablo en la iglesia de Éfeso. La epístola es muy personal y está escrita con profunda emoción y sentimiento. 2. Junto con 2 de Timoteo, subraya, más que en ninguna otra epístola del Nuevo Testamento, la responsabilidad pastoral de guardar el Evangelio puro y libre de falsas enseñanzas que podrían debilitar su poder salvador. 3. Recalca el supremo valor del Evangelio, la influencia demoníaca que causa su corrupción y el llamamiento santo de la iglesia y los requisitos de excelencia que Dios exige a sus dirigentes. Proporciona la instrucción más específica del Nuevo Testamento sobre la relación de vida del pastor con los grupos sociales de la iglesia, según la edad y el sexo. Hermanos, en esta epístola y estas cartas, especialmente en la primera carta de el apóstol Pablo a Timoteo, entonces, nosotros podemos ver en ella cómo el apóstol Pablo instruye a Timoteo en cómo él debe de tratar y enseñar a la iglesia. Obviamente que no voy a hacer un análisis del segundo, pero estas cartas cumplen 2 funciones para Timoteo, primera y segunda. Primera es el trato de Pablo con la iglesia y la segunda carta es el comportamiento que debe de tener el apóstol Timoteo, en este caso en forma personal. Esta es una carta preciosa que instruye a Timoteo entonces a ser un buen siervo de Dios y aún siendo joven. Creo que es un ejemplo valioso para todos nosotros, ¿no es cierto?, especialmente para la juventud, de cómo este hombre, siendo tan joven, el apóstol Pablo lo ocupó tan grande y poderosa, Dios lo usó tan grande y poderosamente, por esa visión que tuvo el apóstol Pablo acerca de este joven que ya veíamos parte de su historia, cómo se convirtió al Evangelio y desde muy joven
él llegó a ser muy importante dentro de la congregación donde él se reunía y muy importante también ante los líderes que había en esa congregación. Así que es una carta preciosa que nos ayuda a nosotros, hermano querido, a poder tener una claridad de cómo servir a Dios, no importa la edad, si se es joven, si se es ya anciano. Cuando se propone el hombre de Dios en las manos de Dios, no importa la edad que sea, Dios le va a usar y le va a ocupar poderosamente. Así que Dios bendiga este estudio de este hombre de Dios, de Timoteo, que pueda ser de bendición para todos nosotros, para todos quienes tenemos la bendición de estar participando de este estudio que el Señor nos da por misericordia. Un abrazo grande a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga ricamente.